Buenas tardes, todos regresamos a nuestro podcast Seize the Storm y aquí tengo a unos amiguitos al lado de mí, tengo a mi amiga aquí. ¿Y cómo te llamas? Delphi, es un placer estar con ustedes hoy. Gracias por venir. Y acá también tengo a dos más. Soy Marcos y estoy muy contento de desarrollar el tema que tenemos para hoy. Soy Isaías y igualmente estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Hoy queremos compartir algo con ustedes que Dios ha puesto en nuestra vida para poder ayudarles en cualquier manera. Y hoy para el tema que tenemos de hoy se llama ¿Cómo mantenernos enfocados? Y eso se relaciona se identifica con la tema, con el ministerio, con Dios y con todo. Y quise preguntarles a los que están aquí, a todos, ¿cómo te identificas con este tema? Yo me identifico con este tema primeramente en mi vida personal. Siempre vamos a lidiar como cristianos con enfocarnos en Cristo porque es todo lo que hace un cristiano. Tiene que estar mirando hacia el premio. Entonces, yo me identifico con eso así. Así, nice. Yo nada más lo pienso en el hecho de que el enfoque es una buena herramienta para cualquier cosa. Entonces, fuera de la iglesia, hay gente que quiere enfocarse en la escuela para ser exitosos en esa área. Entonces, cuando te enfocas en cualquier cosa, sabes que lo estás haciendo para acercarte a una meta que quieres cumplir. Entonces, Sí. relacionándolo para darle más sentido a las cosas de Dios, es como que, ¿cómo puedo enfocarme para que mi relación con Dios sea lo más fuerte que pueda ser y cómo puedo crecer en el ministerio? Entonces, el enfoque es como una buena herramienta, creo yo, que si lo desarrollas, el poder mantenerte enfocado, no te distraes y te mantienes en la línea de lo que necesitas cumplir. Sí. Pues creo lo mismo porque el enfoque es algo, como decía Marcos, una herramienta que como cristianos tenemos que tener presentes siempre, ya que eso nos ayuda a que no caigamos en las tentaciones de este mundo, que hoy es tan fácil ver, escuchar. Estamos rodeados constantemente, bombardeados por un montón de cosas que pueden llegar a distraernos de nuestra relación con Dios, de nuestro ministerio, de nuestro propósito. Entonces, mantener el enfoque como hijos de Dios es algo que creo muy importante. Sí, y creo que también me relaciono con todo, me identifico con todo esto, porque siempre hay cosas que nos llaman la atención y no sabemos por qué, pero nos cuesta para no enfocarnos en esas cosas, pero en Dios. Y toda nuestra vida y mi vida he sentido que hay muchas cosas que intentan distraerme de Dios, pero he estado en un camino que Dios me ha preparado para seguir al futuro con sus planes. Algo que les quise preguntar también es, ¿qué haces cuando hay una tentación para hacer algo? ¿Cómo no te pegas a eso? ¿Cómo te dices? Me voy en los planes de O sea, Dios en el mejor. tema de mantenerte enfocado y no distraerte, Sí, ¿cómo no te distraes? pues hay muchas maneras en realidad, el cómo luchar eso, pero prácticamente es poder tener en cuenta lo que importa más. Creo que cuando el enfoque es como que la atención que le das a algo. Sí. Entonces, cuando te puedes realmente darle la atención a lo que más importa, esas distracciones pequeñas, las cosas que intenta de robar tu atención, y eso al robarte tu atención te roba tu tiempo, porque pudieras estar enfocado en la iglesia, en el ministerio, y pudieras querer ser más responsable y más comprometido, pero cuando algo más te roba la atención, le das de tu tiempo, y ese tiempo que pudieras haber estado haciendo algo productivo, lo perdiste. Entonces, Sí. más que nada, es algo que a mí me gusta mucho, es poner en mente la imagen grande, lo que realmente importa, para que esas cosas, esas distracciones pequeñas, cuando quieran llegar, yo sé, no, esto no vale la pena yo darle mi atención, porque pierdo mi tiempo y pierdo la oportunidad de realmente hacer lo que Dios tiene para mi vida. Sí. Entonces, es una manera que yo... Y también hago eso. creo que también con
el enfoque en Dios y en el ministerio, tenemos que recordar que Dios es el más grande de cualquier cosa, que Él es el que está ahí y pelea nuestras batallas. Sure. Y cuando vienen estas tentaciones de hacer cosas malas o algo que debes o sabes que no puedes o no debes de hacer, tenemos que recordar que tenemos un Dios que está ahí al lado de nosotros peleando contra eso y con nosotros para luchar y ganar esas batallas. That's so good. Pero sí, ¿qué más? ¿Hay algo que quieran compartir de esto? Creo definitivamente las promesas. Las ¿no? promesas, Cuando sí. te enfocas en las promesas de Dios. Es muy bonito eso. Sí, Porque principalmente cuando nos enfocamos en las promesas de Dios es cuando es una de las cosas que nos ayuda a seguir avanzando y a poder enfocarnos más. Porque digo, si uno está pensando en, como dice la palabra, en las cosas del mundo, vamos a estar con las cosas del mundo. En cambio, si estamos creyendo en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y si seguimos caminando por esas promesas, no nos vamos a afanar por el hoy y no vamos a pensar en las cosas que no tengamos que pensar, las cosas que no nos ayuden, que no nos edifiquen personalmente y en nuestra relación con Dios. y sí. ¿Y cómo ven? Isaías, ¿quieres compartir algo? Perdón. Eso, para mí lo pienso así, es siempre nada más depende en lo que tú tomas puedes decir, a tu alma, qué Ujú. le das de comer a tu alma, qué estás metiéndote en la cabeza, qué estás leyendo, qué estás viendo, qué estás escuchando, qué estás haciendo, porque vas a tener influencia mala o vas a tener influencia buena. Si de verdad escuchas la palabra de Dios, la lees, pero pones tu corazón atento a escuchar, a entender lo que de verdad dice la palabra, vas a entender y no nada más vas a ir por las emociones de leer y recibir nada y tenerlo vacío porque la verdad no pusiste atención. Entonces, si tienes eso y de verdad pones atención, vas a tener la ayuda de Dios, vas a tener la influencia de Dios para hacer lo bueno, lo correcto. That's so good. I like what he said. Me gustó cuando dijo lo que alimentas. Porque, Sí. o sea, en el mundo natural, lo que alimentas va a crecer. Ajá. Entonces, eso sea, si te alimentas de algo que no es saludable físicamente, Ujú. una vez tomas algo que no deberías de tomar, soda, una hamburguesa, una vez no te mata, pero si es lo único que te alimentas, o sea, eso mismo puede dañar tu cuerpo poco a poco, proceso. Y igual espiritualmente, los pensamientos y entre más le prestemos atención a las cosas que no nos edifican, poco a poco esas pequeñas decisiones de permitirte distraerte, como que te estás alimentando y va a Sí. crecer de una manera que no debería. Entonces, esas distracciones luego se te hacen más difícil de salirte de eso porque cualquier cosa tiene tu atención. Pero creo que yo siempre he visto que el enfoque es como una batalla, hay que siempre luchar para mantenerse enfocado, porque no es cualquier cosa, no es fácil. No. Porque es Y- algo que uno puede perder fácilmente. Exacto. Sí, y hay muchas cosas del mundo que te pueden distraer. Muchísimas. No una cosa, no un pecado, nada así, pero mucho, mucho más. No solamente una cosa. Un ejemplo que pienso que es muy constante, muy del día a día de nosotros, es el hecho de que, ¿qué es lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos? Oh, sí. ¿Voy a orar, voy a agarrar la Biblia o voy a ver las notificaciones que tengo en mi celular? Porque ahí te estás alimentando. Exacto. Sí. ¿Qué es lo que estoy alimentando? ¿Qué estoy poniendo en mi corazón, en mi mente? ¿Qué es lo primero? O sea, ¿qué le doy el primer lugar cuando despierto? Ajá. ¿Y cuando me voy a dormir? Sí, porque hay también gente que despierta, pone música que no es cristiana y así empieza su día. O viendo las noticias para Viendo ver las- todo lo malo Ajá. que está sucediendo en el De mundo. todo. Y así empiezas el día y en tu mentalidad o en tu mente ya te alimentases con malas noticias. Y Exacto. es difícil. O puedes despertarte y ya empiezas, ni ves tu teléfono, pero en tus pensamientos ya te estás llenando de tus propios pensamientos. Propias Exacto. dudas, inseguridades, Sí. todo eso. Ujú. Sí, sí creo que es muy importante de cómo empezamos nuestro día para mantenernos enfocados en Dios. Y esto no es tanto del ministerial, pero más como Ujú. para nosotros. Y eran como dos cosas que estábamos platicando, que el mantenerte enfocado en Dios puede verse de dos maneras en el ministerio. Estábamos diciendo que Sí, cómo mantenerte enfocado sirviendo en la iglesia y todo, pero creo que lo más importante es cómo mantenerte enfocado en tu relación con Dios. sí. Que es lo que por consecuencia vas a querer servir y vas a querer ir a la iglesia, apoyar y ayudar a los demás, orar por ellos, predicar la palabra de Dios, pero
eso todo viene por tener una relación con Dios saludable. Entonces creo que son dos cosas que se ven diferentes. Sí, y es muy difícil porque hay gente que viene cada domingo y que dice, ¿por qué me están pasando cosas así cuando yo pongo a Dios primero? Yo vengo a la iglesia estos días, yo sirvo y yo toco y yo intento de dar mis ofrendas, mis diezmos y todo esto. Pero ¿cómo te estás llenando de Él? No solamente en el ministerio, ¿cómo estás cuidando eso? O sea, se confunden y confunden que porque van a la iglesia todos los domingos y están ahí todos los días, significa que todo ya está bajo control y les debería de ir bien. Pero así no es la única manera que te puedes enfocar de porque Dios. Nuestra relación con Dios es personal, va más allá de que uno congregue, asista a reuniones de amigos como tenemos nosotros, asista al discipulado o a células, lo que sea, pero va mucho más allá de eso. O sea, yo puedo estar sirviendo en diferentes áreas de la iglesia, pero mi relación con Dios tiene que ser lo primero y lo fundamental en nuestro diario vivir. Sí, exactamente. ¿Y cómo ustedes han aprendido de esto en su vida? ¿Qué es una cosa que les ha impactado de esto? ¿Cuándo se dieron cuenta que quieren enfocarse? ¿Cómo han visto esto en su vida personal? ¿Qué han visto que les ha ayudado y qué han visto que no les ha ayudado? Personalmente, creo que a veces, como hablaba esto de las distracciones, a veces uno empieza a pensar en lo que tengo que hacer mañana, en mis responsabilidades diarias, en la universidad, la escuela, el trabajo, las cuentas que hay que pagar, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, que tengo que ir para allá, acá, para acá. Y uno se afana, y el afán realmente es lo que nos quita el enfoque de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no descanso en Dios? O sea, no estoy descansando en lo que Él tiene para mí. No estoy dejando mi confianza plena en Él cuando me afano por las cosas del hoy y del futuro. Porque como dice la Biblia, o sea, cada día tiene su propio afán. Entonces, cuando nos enfocamos, no tenemos por consecuencia, no tenemos ese desenfoque precisamente, porque estamos caminando por lo que Él nos dice, por cómo Él nos va guiando. Y yo le voy a entrar duro para si hay gente que está viendo y hay como que papás o algo que tengan hijos. Lo pienso así. Estamos hablando mucho recientemente acerca de la urgencia y la importancia de cosas, que son dos cosas diferentes. Lo que es urgente y lo que es importante no es lo mismo. Porque quizás algo es urgente y lo tienes que hacer hoy, pero no puedes sacrificar lo urgente para lo que realmente es importante. Porque, por ejemplo, es importante que hagas tus quehaceres en la casa, que te pongas a lavar, que te pongas a limpiar, que esté todo organizado, porque quizás vas a tener visitas. Pero lo más importante es el cuidar, el asegurarte, por ejemplo, los papás que dicen, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo ese compromiso, el trabajo y esas cosas. Y son cosas urgentes. Pero lo importante es de que no estén absentes en la vida de sus hijos. Porque lo que importa realmente, esa imagen, el panorama más importante es el estar ahí presente con tus hijos, el poder educarles, el poder saber que ellos sepan que estás ahí para ayudarles, para orar y creer en ellos. Y a veces descuidamos lo importante por lo urgente. Entonces, eso es algo como que en mi vida he tenido que como que decidir qué es urgente y qué es importante. Porque a veces lo urgente vale la pena sacrificarlo y decir, quizás no pueda cumplir con ese compromiso y te sientes mal porque sientes que no estás cumpliendo, pero ¿qué es lo que es más importante? Sí. No lo digo así, que no lleguen a la iglesia ni si no están bien, pero es como que a veces ponemos eso, que el servicio y el ministerio es más importante, pero, o sea, tu relación con Dios es más importante. Tu actitud en la manera como llegues a la iglesia es más importante. Entonces, si para ti la urgencia es llegar a la reunión y llegar a eso, pero vas a llegar con un corazón pesado, vas a llegar con falta de perdón y vas a llegar con una actitud que simplemente no estás en un lugar para recibir lo que Dios tiene para ti. Eso es mejor sacrificar lo urgente y enfocarte en lo importante. Entonces, el tener eso definido... El hecho de poder poner prioridades. Definitivamente. Sí. Y cómo... Muchas preguntas, perdón. Pero ¿cómo ustedes ahorita en el momento están en el camino de Dios, que están enfocados
en el ministerial o en su vida? ¿Qué han hecho estos días para eso? Yo creo que una de las cosas que me ayuda a mantener mi enfoque personalmente es decir, bueno, ok, en vez de, por ejemplo, como decía, agarrar el celular o ver la tele o ponerme a hacer cualquier cosa, antes voy a agarrar la Biblia, antes voy a orar y empezar mi día de una buena manera, porque si no empiezo mi día con Dios, ¿cómo pretendo que sea mi día, por ejemplo? Sí. Entonces, y también otra de las cosas que me ayudó a lo largo de mi vida cristiana, no solo ahora, es tener muy presente las promesas que tiene Dios para mi vida, porque eso siento que cuando más me aferro a las promesas de Dios, es cuando más enfocada puedo estar, cuando mejor puedo actuar, cuando puedo hacer las cosas mejor y doy lo mejor de mí, porque sé lo que Él dice y tiene para mi vida. Exacto. Entonces, cuando mantenemos y tenemos presente en nuestro diario vivir las promesas de Dios, todo se va a hacer mucho más fácil. Y sí, Claro. creo que lo que me ha ayudado a mí, sí me ha costado antes enfocarme tanto y hacer lo que sé que es importante, como Marcos decía, para mi vida o para mantenerme enfocada de Dios. Y lo que me ha ayudado recientemente es que a veces necesito, o antes pensaba que necesitaba a alguien que me recordaba hacer las cosas y siempre esperaba para que alguien me decía algo, y no, porque si no dejaría que me distraigan las cosas. Pero ahorita he notado que también tenemos algo que usamos tanto, que es un teléfono, y he puesto como alarmas o reminders de horarios y cuándo hacer las cosas que sé que son importantes para mi vida, para mantenerme conectada con Dios. Y a veces no tomo el tiempo que debo de y me la paso en otras aplicaciones y eso me distrae también. Pero mantener esto como an organization, to keep it in order, me ha ayudado tanto para mantenerme enfocada de las cosas que son importantes. Yeah, that's so good. And, creo que sí hay muchísimas cosas que podemos hacer para empezar a practicar. O sea, cada mañana tómate 10 minutos para leer un versículo o escribe algo para darle gracias a Dios. O sea, para ponerte presente y empezar a hacerlo. Algo que a mí me ayudó mucho fue conversaciones. Porque mientras tenemos conversaciones de ciertas cosas, como que les estamos dando la atención. Entonces, me encanta poder tener conversaciones, por ejemplo, los domingos después de la iglesia, buscar a gente que puedo tener una conversación acerca de lo que se predicó. Porque si no lo hablo, posiblemente esa palabra no crezca. Lo escucho, pero ¿cómo lo voy a alimentar? Y entonces tener esas conversaciones con gente, que puedas tener esas conversaciones de lo que se habló y qué acciones poder tomar, realmente te ayuda porque le prestas atención a lo que escuchaste, regresas a la memoria a lo que oíste en la prédica y lo empiezas a aplicar de nuevo. Y luego con esa conversación salen nuevos tópicos y es como que, es cierto, mira, yo entendí esto y creo que puedo hacer esto diferente. Y es buenísimo eso, poder tener conversaciones con gente. Creo también una de las cosas que nos ayuda mucho para poder mantenernos enfocados es el hecho de, además de poner a Dios en primer lugar, que se nos facilite más el hecho de tener una relación con Él y verlo como un amigo para nosotros. Sí. Porque es decir, si vemos a Dios solamente como un ente poderoso o alguien que nos puede ayudar en situaciones difíciles y solamente corremos a Él cuando tenemos un problema, solamente lo vamos a usar como un algo, como un ente poderoso y nada más. Cuando necesito ayuda. Exacto. En cambio, si lo tengo más como un amigo, es como que la conversación y mi oración va a poder fluir de otra manera, así como estoy hablando con vos, así como estoy hablando con ustedes ahora. Entonces es mucho más fácil ver a Dios como un amigo en quien podemos confiar y depositar nuestra confianza. Sí. Yo personalmente es lo mismo que había dicho más temprano, es lo que dije de leer y de verdad poner atención. No nada más cuando lees, pero cuando oras, ¿qué dices? Si de verdad lo dices del corazón. Y esto yo lo entendí así porque dice la palabra que
todo lo invisible no fue hecho por lo material, pero sino lo material por lo invisible. Entonces, cuando lees eso, lo que yo entendí era que es como una ley universal que no se puede romper. Es si verdad entiendes primero y entiendes, no puedes hacer algo sin entenderlo primero. Exacto. Entonces, por eso voy a lo mismo, porque si no entiendes ni puedes empezar a aplicar cosas pequeñas para empezar a cambiar los hábitos malos. And I like that, porque creo que lleva mucho mano a mano lo que dijiste de ver a Dios como un amigo y el saber por qué haces cosas. Porque cuando empiezas a ver a Dios más como un amigo, empiezas realmente a preguntarte por qué hago lo que hago. No solamente es porque... O sea, no, cuando hablas con un amigo no solamente dices lo que se te ocurre en el hecho de que no tiene significado. O sea, cuando un amigo realmente los conoces, realmente te derramas lo que eres y se conocen los dos y lo que dices tiene sentido. Tiene Hay transparencia. razón, transparencia, honestidad y no es nada más palabras, confianza. Y todo. sí. Y creo que hay un versículo en la Biblia que es Primera de Tesalonicenses 1:4 y habla me recuerda de cuánto Dios ha puesto en nuestra vida y cómo Él nos ha elegido para hacer mucho y acordarnos de todo lo que Dios tiene, todos sus planes para nosotros, nos ayuda a ponerle primero porque todas esas cosas son más grandes de todo lo que nos intenta de jugar hacia atrás y acordarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros, todos los planes que Él ha puesto para nosotros en nuestra vida, nos ayuda a entender que eso es lo más importante también porque hay mucho y cosas que te prosperan tu vida en grandes maneras. Y también ¿quieren comentar algo más antes que termine con algo? Isaías. Okay, so una cosa que a mí me ayudó mucho era tener mis prioridades en orden, tener a Dios primero. Si tengo a Dios primero, lo demás va a caer en su lugar, en su tiempo. Y de ahí es también otra cosa que quería decir es no tienes que ver las cosas como tengo que hacer todo esto. En vez de verlo así, puedes verlo, tengo privilegio de hacer esto. ¿Y cómo haces eso? Haces eso por medio de tener a Dios en primer lugar primero y luego lo demás cae en su lugar. Yeah. Exacto, el hecho de que no lo hago solamente por responsabilidad o porque lo siento como una carga, sino más bien porque siento el amor para poder hacerlo, para poder llevar a cabo lo que estoy haciendo, porque lo hago para Dios y por consecuencia también lo voy a querer hacer con excelencia, porque de eso se trata. Amen. Y ya sé que estamos terminando, entonces una última cosa que yo quiero dejar es a todos, en serio, lo de la urgencia versus lo que es más importante, que si tuvieran que preguntarse qué puedo hacer ahorita y en qué tengo que enfocarme, enfócate en tu relación con Dios. Yo creo que eso es lo más importante y entre más tengas una buena relación con Dios, lo demás, como dicen en Mateo 6:33, que si buscaras primero el reino y su justicia, lo demás será añadido. Entonces, si buscas el reino primero, si te enfocas en tu relación con Dios, lo demás será secundario y se dará y verás que puertas se abrirán porque no estás enfocado en la puerta, estás enfocado en el que tiene la llave. Entonces, Sí, nada más les quise acordar que, como dice en Génesis, todo el capítulo 1 dice de la creación que Dios ha hecho para nosotros, que Él ha puesto cada detalle para nosotros y para que tengamos una vida que prospera y pues nada más quiero recordarles que Dios creó el cielo, la tierra, todo lo que está alrededor de ti y para que crezcas en Él y para que Él sea el que está ahí primero y sí, que Él es el que se manifieste. Pero sí, que tú lo pongas a Él primero porque Él es el que te puso a ti
a esta tierra. Pero nada más quise recordarles eso. Gracias a todos los que vinieron aquí hoy. Muchas gracias por Por tenernos. llegar y por compartir todo esto. Espero que esto les ayude en muchas maneras para ustedes y para los que están viendo. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, déjalo ahí abajo. Y gracias por ver este podcast hoy. Y acuérdense, es Seize the Storm. Nos vemos para la próxima. Bye. See ya. Bye.